Hola, hola, hola. Aquí estamos en un nuevo camino, un nuevo paseo que nos vamos a dar esta tarde. Estoy ahora mismo en el barrio. Voy a coger el móvil, voy a tenerlo más cerca, va a tener mejor señal, que se me había olvidado. Estoy colocándome todavía un poco mejor las cosas. Bueno, yo creo que más o menos está. Estoy ahora mismo en el barrio de Recalde, aquí en Bilbao. Estoy en un extremo casi de lo que sería el barrio. Si os puedo contar, por ejemplo, a ver si se va el camión. Esto hemos pillado aquí un momento de ceda de un camión de la leche. A ver si se mueve. Que en tiempos, más o menos aquí, más o menos por aquí, había una gasteche, se llamaba Cucucha, tenía el nombre de Cucucha, y finalmente fue cerrada. Hubo una orden de la justicia y tal, y la Archancha tuvo que cerrarla y hubo unos incidentes tremendos, muy gordos en su día, pues en todo lo que sería este barrio de Recalde, pues se quemaron toda clase de contenedores. Bueno, ya sabéis lo que se llamaba la Cale Borroca, pues aquí pegó de lo lindo, aquí pegó la Cale Borroca de lo lindo en aquella ocasión por una gasteche que había justo aquí. Una gasteche es como una casa de la juventud y tal, que ciertamente al final pues era un poco vinculada a la izquierda Berchale y demás, eh, antifascistas, bueno, y se cerró. Hubo una orden de cierre, la Chancha vino, se armó la Marimorena y este barrio se incendió, literalmente se incendió a base de Cale Borroca y demás, ¿eh? De eso hará pues ya pues, más de 10 años seguramente. Fijaros que no queda nada de aquello, o sea, de aquella casa de cultura de la juventud, llamémoslo así, pues no queda nada, nada de nada, ¿eh? Yo me acuerdo de esas fechas, era un viernes por la tarde, eh, y a mí me tocó, yo lo viví desde la oficina no la tenemos tan lejos de aquí, y bueno, estábamos un poco pendientes, había algún equipo por aquí trabajando a cuenta de todo eso, y se lió una buena, se lió una buena, todo por este barrio, ¿eh? Esto es Recalde, es un barrio obrero de Bilbao, o sea, nos estamos saliendo totalmente de la zona turística, ¿eh? Aquí no vais a encontrar a los ingleses, ni a los franceses, ni a los de Barcelona tampoco, ¿eh? Es una zona humilde, un barrio obrero, y veis que por encima pasa ahí la autopista, ¿eh? Allí veis con una pintada de Independencia, por allí pasa la A8, la A8. Y, y nada, pues aquí estamos, básicamente porque me he venido desde Amézola, porque ahí está la tienda donde compro la comida de Eva, de la perrita, y hasta que no abra, pues tengo que hacer tiempo. He dejado a mi mujer en el hospital y hay que comprar, es comida congelada, es dieta bar la que le damos, entonces nada, escogerla y llevarla en coche luego a casa. Y entonces me he paseado desde Amézola hasta aquí, hasta el barrio de Recalde, digamos un campo de fútbol,
que mira por dónde es una zona que no había venido a grabar nunca. En todo el tiempo que llevo con el canal, que son no sé si 2 años, ¿no? 31 sí, 2 años. 2 años y algún día, jamás había grabado esta zona de Recalde. Ya he grabado un vídeo que lo colgaré mañana, pero este es el directo. Esperemos no caernos porque otra vez tenemos el suelo mojado y uno no se puede fiar. Este es el parque, digamos, la plaza central de Recalde, donde estoy ahora mismo, por la que pasa el viaducto, que lo tengo justo encima. Lo tenemos justo aquí. Y estoy bajando, para que os hagáis una idea, yo estaría ahora mismo bajando del barrio de Recalde hacia Zabalburu, hacia la avenida de Zabalburu de Bilbao. Para que os hagáis una idea de por dónde estamos más o menos. Ya veis que tiene una placita maja, este barrio, pero no es para buscar monumentos, no. No, aquí es donde vive la gente, es una zona de viviendas. Vamos poco a poco. No me fío nada del suelo. El calzado que llevo es distinto al de ayer, aunque viene a ser el mismo zapato, o sea que, que no hay que fiarse. No queremos caernos de nuevo y menos en el directo también. Bueno, ya visteis que colgué el vídeo, digo, bueno, ya que me he caído y tal, vamos a darle un poco de vidilla. He tratado de pulsar los instintos más bajos de la gente, para ver si entraban a ver el vídeo, pero no, la verdad es que la gente no ha reaccionado mucho, ¿no? Se ha quedado en un vídeo tal, lo cual dice cosas buenas del público que tengo. Quieren ver algo más que a mi persona cayéndose. Mira esta casita como ha quedado aquí aislada con el viaducto de la autopista. Pues fijaros el ruido que puede tener, por mucho que hayan puesto esos paneles de sonido. Hola, hombre, ¿qué tal? Allí en Canarias estaréis con mejor tiempo que aquí. Ya me viste caerme ayer. Joder, va tortazo que me di. La verdad es que el suelo de Galdacao, mojado, de verdad que era como si le hubieran tirado aceite en algunos puntos, ¿eh? Estaba tremendo, o sea, ahí tienen, para mí tienen un problema. Para mí tienen un problema importante. Y nada, aquí seguimos, pues eso, llueve que te llueve, ¿verdad? Es un poco pesado. Están los campos, pues verdes, te puedes imaginar cuánto de verde, ¿no? Pero, madre mía, son casi más barro que hierba. Está cayendo tanta agua en general, es que para un día y luego vienen 3 de agua y estamos así, estamos todo el día con agua. Y mira, sí, exacto. Por cierto, que te voy a comentar, seguro que no sabes, pero creo recordar, porque hablé con la hija de la mujer que murió en Bermeo, del paro cardíaco, porque le habían saboteado, no, habrás escuchado la noticia, las ambulancias, y entonces no pudo ir ninguna ambulancia, y viven allí, en Canarias.
La familia de la mujer que murió, de hecho ella había pasado las Navidades en Canarias. Ya ves. Es que eran una de las islas, es que, vamos, yo creo que era Canarias, no era Mallorca. Creo recordar que era Canarias la que me dijeron. Vamos, no es que me grabara el dato, pero fíjate. Supongo que la hija con la que hablé pues habría venido de allí, de Canarias, la pobre. Mira qué casualidad, hablando de las ambulancias, ¿eh? Por la puerta asoman. Vamos a ver si tiene algún cartel o alguna pintada. Vamos a fijarnos. Vamos discretamente. Pues yo diría que no. Esta en concreto, y es de la empresa, la Pau, la que están atacando. Pues está limpita, ¿eh? Está limpita, limpita. El otro día vi yo en Bermeo y estaba llena de pegatinas la ambulancia. Estos del grupo La Pau deben ser los que están subcontratados. Son los que están subcontratados y andan pues, con las protestas. El grupo La Pau debe ser alguna empresa de, no sé si de catalana, no sé si era de Badalona. Con cuidado. Bueno, esta sería la rotonda por la que accedemos a Recalde. Si tiráramos hacia ahí abajo, ¿qué hora es? A ver qué hora es. 5:17. Es que tengo la OTA hasta las 6:30. Si tiráramos hacia allí, iríamos hacia la zona de Basurto. Esas torres blancas es donde está la estación de autobuses. Vale. Y ahí, fijaros, ahí está la Torre Iberdrola. Ahí se ve lo que es el centro de Bilbao. En este momento yo estaría prácticamente dejando ya atrás Recalde y ahora mismo estoy entrando en el barrio de Amézola. De hecho, aquí tenéis la estación. Y no sé si llegáis a leerlo, pero ahí lo pone. Os lo enseño. Amézola. Pues lo he explicado antes. Es que compro la comida a Eva en una tienda que tenéis aquí en Amézola, si vives por aquí. Una que se llama Indomable. Pues está cerrada todavía, entonces estoy haciendo tiempo. He traído a mi mujer al hospital y he aparcado y como sabía que la tienda estaría cerrada, pues me he traído el gimbal y la cámara y digo, y mira, me hago un vídeo o dos. Entonces he aprovechado para ir a Recalde, que no había grabado nunca hasta ahora, y mira, ya lo hemos grabado. Os comentaré, para el que no sepa, eso que está ahí de colorines es el pabellón de la Casilla. También fue una zona de vacunación en la época del coronavirus, que os contaba la de Galdacao, pues esta fue una de las zonas de vacunación de Bilbao. Este pabellón azul, lo que pasa que lo que os estoy enseñando es la trasera. Es la trasera del pabellón de la Casilla. Y nada, realmente estoy caminando ahora mismo sin rumbo, haciendo un poco de tiempo, sin más. Pues supongo que abrirá hasta las 5:30. Desde una cámara. Qué raro se me hace verte desde una cámara.
No sé qué significa exactamente el comentario, no lo he entendido. Desde una cámara, no sé. Siempre estoy con la cámara, no sé. ¿Me estás viendo a través de una cámara por aquí? Mira, vamos a meternos aquí a la calle de los bares, que yo creo que no me he metido tampoco nunca. No es una zona yo que suela pisar mucho, la verdad. Esta parte de... A, a esta parte de Bilbao vengo fundamentalmente a lo de la comida. Ah, vale, ya, ahora te entiendo. Que cambia la perspectiva de verlo en cámara y de verlo mal, además, porque con la calidad que daré... Es una cosa que me da rabia lo de no poder dar más calidad, pero ya lo siento. Hacer directos, pues como ves a otra gente que hace directos y tienen calidad. Es una mala suerte que no puedo permitírmela. Porque ya digo que Euskaltel me cobra la segunda SIM todos los meses, pues igual 10 euros, o no sé cuánto me cobraba. Todos los meses. No, paso. Si el canal, ya sabes, me da 15 euros al mes, o sea, me lo iba a gastar en la tarjeta SIM, en dinero. De aquí resbala un poco también la calle, ¿eh? Hay que ir con ojo. Bueno, esto que tendríamos delante la avenida Grande, que apenas veis, pero tengo delante la avenida de Zabalburu, ¿eh? Pero yo decía que me iba a meter aquí a esta calle, que es una zona así como de bares. Aquí viene la gente pues a tomarse sus traguitos, porque hay unos cuantos locales, como veis. Es zona medio peatonal. Por aquí pasan coches solo para ir al garaje, parece. Lo que pasa es que con el día que está, pues no es el mejor, ¿no? Sakurechea, galería canina. Mira. Nosotros de momento a Eva nunca la hemos dejado en una guardería ni nada. No. Normalmente intentamos buscar hoteles, lo que sea, de que dejen perros. De hecho, hemos cambiado bastante el estilo de salida que hacemos. Antes íbamos igual a un hotel, un apartamento quizás, lo que sea. Ahora vamos más a tipo camping. Tipo camping porque ahí los perros normalmente es más fácil que les dejen estar. Aquí hay una tienda de disfraces. Para carnaval, mira, ahora que se acerca el carnaval. A mí siempre me hubiera gustado en un carnaval haber ido en plan cuadrilla, todos vestidos igual, pero nunca he tenido la oportunidad. Siempre íbamos distintos, cada uno a su aire. Un desastre, una pena. Bueno, ya veis que poco a poco empieza a haber más y más gente, porque estamos ya cada vez en una zona más céntrica, de más movimiento. Porque esta es la que os hablaba, esta es la avenida de Zabalburu. Vale, ahí tenéis la estatua ahí del corredor. 10 segundos, 9, 8, 7. Y ahí está el colegio. Un colegio, pues muy mono. No sé cómo se llama, la verdad. No os puedo decir cómo se llama porque no lo sé. Estamos hoy a unos 15 grados. He mirado ahora mismo y veo que marca 16. Hace un momento marcaba 15. Así que creo que me voy a quedar con el dato de los 15 más que el de 16. Y nada, esta es la
Lo he dicho, la avenida Zabalburu, ¿vale? El centro de Bilbao lo tendríamos a esta mano todo, metiéndonos hacia adentro por ahí. Estaría lo que es el centro de Bilbao. Y esta, digamos que es una de las arterias principales de Bilbao. Si os fijáis, aprovechando que hubo la mani el sábado, esta es la calle por las que se suelen celebrar las manifestaciones. Esta que se está hablando ahora tanto de que si Chiar y Tuño y no sé qué. Bueno, pues la manifestación se celebra en esta calle. Es todo por esta avenida. Luego bajan hacia el ayuntamiento normalmente y la imagen famosa se graba desde ese extremo apuntando hacia el lado contrario, hacia donde yo estaría. Hay un poco de cuesta, entonces coge esa imagen que se ve tanta gente. Si veis si estáis acostumbrados a ver esas imágenes de esas manifestaciones, pues es justo en esta calle. Y nada, enseguida yo voy a dar la vuelta, voy a ir acercándome hacia la zona que me interesa, porque en realidad me estoy como alejando. Para cumplir el cometido por el que he venido. Pero bueno, todavía, si no me equivoco, yo creo que todavía puedo seguir realmente. No, igual no estoy alargando todavía. En su día, me acuerdo, mira, hablando de Recalde, aunque ahora estoy en Zabalburu, he empezado el vídeo, el directo en Recalde, y recuerdo hace unos años que hubo unas inundaciones en Recalde, que pueden chocar, ¿no? Porque la ría queda muy lejos, la ría queda muy por allá. Y todo Recalde, todo el barrio se inundó. ¿Por qué? Pues porque era el agua que llegaba del monte. Además, Recalde pues tiene una inclinación, hay zonas muy inclinadas. No, bueno, zonas muy inclinadas, claro, las zonas del monte. Luego tampoco es tanto, pero bueno, algo de inclinación hay. Y entonces caía todo el agua del monte, de la lluvia, y por eso se inundó todo el barrio. ¿Ves? No había alargado. No lo había alargado, si ya digo yo que iba bien. Eso también pasó hace muchos años en Echevarri, en mi pueblo. Se inundó y era una inundación también que venía del monte. Fue un año que hubo unas inundaciones bastante potentes en Guecho. Si os acordáis, que hubo, pues en esas inundaciones en Echevarri también sufrimos, de hecho en mi portal, el portal de casa, se llenó de entero de agua. Hubo que achicar agua. Estoy hablando de hace muchísimos años. Estoy hablando igual como de hace 28 años, si te descuidas, 27 años, por ahí. Y aquí tenemos esta parte que veis aquí a la izquierda. Eso es la plaza de toros, que básicamente se utiliza en las Nagusia y poco más. No tiene mayor uso. Mira, otra ambulancia. Vamos a fijarnos, venga. A ver si tiene pintada. Bueno, esta es de traslado, veo... No, esta
es de asistencia, es de la DIA, esta no tiene que ver. No, no es una ambulancia de las que hablamos. Es un vehículo de transporte para dependientes. Bueno, ya que he venido aquí, veis que es redondo, la plaza de toros, que es de primera categoría, de primera división. Y ahora estoy volviendo a subir hacia Amézola, que no sé la frontera dónde es, igual está Balburu arriba, es Amézola, la verdad es que no sé dónde, cuáles son las fronteras exactas. Quizás sea esta rotonda, y a partir de aquí arriba empieza Amézola, no lo sé. Estas son las torres. Estas torres, cuando se construyeron también allá, como hace 30 años, recuerdo que hubo un temporal de viento terrorífico, pero terrorífico, se lo viví yo intensamente. Vi cosas alucinantes en ese temporal. Vi un kiosco, ¿dónde era el kiosco aquel? Pues un kiosco de prensa de ese estado, totalmente destrozado y moviéndose de un lado a otro en círculos. Impresionante, o sea, una imagen que flipante. Y desgraciadamente una de estas torres que estaba todavía en construcción, no sé si igual había alguna ya hecha y andaban, yo qué sé, una grúa de las gigantes cayó sobre dos pobres chavales, dos amigos que estaban paseando por allí y los mató. Cosas que os cuento, ya veis. Desgracias, ¿verdad? Son muchas desgracias porque al final yo trabajo en prensa y cubro muchas desgracias, entonces me sé muchas de estas cosas que pasan. Pues fue aquí. Y por los dos chavales, sobre todo por los dos chavales. Eran dos chavales jovencitos. Sí, pues yo qué sé, igual de 16 años. O sea, fíjate qué mala suerte. De eso hace 30 años lo menos, o sea, ya te digo que estaban construyendo estas casas. Lo que ha cambiado Bilbao, madre mía. Pues me está extrañando porque yo, a ver a qué horario tiene. 5:30, a ver qué hora es. 5:30, pero lo veo muy cerrado. De martes a viernes, sí. Hoy es martes. 5:30, bueno, no sé, esperaremos, a ver si hay suerte. Es que lo veo muy cerrado. No sé si es habitual que lo cierre tanto con la persiana. Sí, vaya trompazo, me di. Joder. Pero de momento no he notado ningún resbalón del tipo que tuve en Galdacao, que en Galdacao se notaba, ¿sabes? Se notaba el peligro. Ya venía llamando, llamaba a la puerta la caída y así fue. Aquí, de momento, solo ha habido un momento que he notado una pequeña zona que resbalaba y el resto, dentro que cabe yendo con un poco de cuidado, se va bastante bien. Bueno, este es el parque de Amézola que ya os he enseñado en algún vídeo, los tenéis por ahí, así que no es que sea una novedad. Y ya os digo que es que vengo mucho por aquí, por Eva, la soltamos por este parque y disfruta mucho. Voy a tener que cortar el vídeo porque está empezando a llover fuerte. Voy a irme a la zona poco a poco de las columnas y allí pues igual trataré de cortar tranquilamente. Os enseño el estanquito que tenemos aquí. Este parque es muy majo, está muy bien. Le han puesto tumbonas. Bueno, la verdad es que en muchas partes de Bilbao han puesto esas tumbonas. Está muy bien.
pero el tiempo está muy poco agradable. Mira, aquí lo vais a comprobar, es el estanque, mirad cómo cae el agua. ¿Eh? Ahí lo veis perfectamente. Y yo no llevo paraguas, majos. No llevo paraguas porque no me suele gustar. ¿Eh? Yo evito el paraguas todo lo que puedo. Bueno, vamos para aquí. Y nada, si queréis que os cuente algo que tengáis curiosidad, preguntarme y yo, si queréis, os respondo. Me voy a una zona cubierta. Yo lo que estoy haciendo es esperar a que abran la tienda de la comida de Ava. Ya digo que es una dieta barf, es una especie de picadillo. ¿Eh? Hay picadillos de carne, le meten algo de pescado, o sea, hay muchos muy variados, de caballo, de pavo, de conejo, de pollo, de sardinas. Hacen unas mezclas, yo que sé, pollo, sardina, conejo, tal. Entonces le puedes dar una dieta diferente, ir variándole cada mes. Incluso si tuvieras un congelador muy grande para poder guardar todas porque, claro, yo cojo una caja que trae como 15, 20. ¿Eh? Entonces, claro, me ocupa un cajón del congelador. Entonces, no compro más porque no me interesa. Pero lo demás podrías mezclar, cambiar. ¿Eh? Y nada, a ver si voy a mirar, que no sé si alguien me habrá preguntado algo. No, parece que no. Pues nada, con estas vistas de un Bilbao bastante alejado de la zona turística, un Bilbao de los bilbaínos, porque al final en el centro es zona de oficinas, tal, es muy bonito, pero para pasear y tal, pero ahí no vive mucha gente al final. Hay mucha oficina, la Gran Vía y todo eso, pero ahí no vive la gente. Sí, bueno, la zona del ensanche sí, pero bueno, ya me entendéis. Bueno, pues nada, que lo dicho, si no estáis suscritos, suscribiros, que me hacéis un favor, es gratis. Podéis comentar todo lo que queráis. Y, y nada, sabéis que están los Super Thanks y eso, para que se anime. El Coffee, el PayPal, si alguien quiere, le sobra el dinero, yo estoy dispuesto a recibirlo. Que quiero comprarme la cámara pequeña esa, la Mini Pocket Cam. A ver si mejoramos algo el canal con la Mini Pocket. Y nada, un saludo y a ver si hay suerte y me abre la tienda, que si no voy a tener que volver mañana. Nos vemos. Tengo reservas, tranquilos que Eva tiene reservas. Venga, nos vemos en la siguiente.